7:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel. Le invitamos, en primer lugar, para conocer su visión del ambiente en estos primeros días de la Asamblea Nacional, con algunos ingredientes. Esta agenda que intenta imponer la mayoría, el mayor bloque de la Revolución Ciudadana, juicio a la fiscal, también la amnistía para quienes están prófugos de la justicia, como el ex canciller de ese gobierno, y otros temas. En cambio, hay algunos, como ayer conocimos esta propuesta de Construye, para introducir una enmienda constitucional que permita reformar el artículo 79 de la Constitución y que se pueda conceder la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana en casos de cometimiento de delitos de crimen organizado, que penosamente se malogró cuando propuso este gobierno saliente. ¿Cuál es la perspectiva legislativa? Muy buen día, Jorge Peñafiel. Muy buenos días, estimado Miguel. Un placer estar aquí. Un saludo a toda tu audiencia. A ver, vamos paso a paso. Yo te hablaría primero de la circunstancia que se está suscitando en la Asamblea Nacional en los primeros días de su conformación. Lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional es la clara aplicación de un acuerdo, de un pacto entre tres fuerzas políticas. La fuerza política oficialista, representada por el movimiento ADN, la fuerza política del Partido Social Cristiano y la fuerza política de la Revolución Ciudadana. Estas tres fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para el reparto de las autoridades en la Asamblea Nacional y de las comisiones. Todavía falta por ver cómo aplica, cómo se pone en acción este acuerdo, este pacto, en relación al código de ética, a la comisión de ética, y también al último vocal que corresponde al CAL, que le correspondería al Movimiento Construye. El primer comentario respecto de esto es que estamos viendo un pacto que no va más allá de las autoridades. Es decir, sola y exclusivamente se ha aplicado en relación a la distribución de las comisiones y de las autoridades de la Asamblea Nacional. Esto nos trae muchas observaciones, como por ejemplo, que han desplazado de manera radical, de manera total, al Movimiento Construye de la conformación de todas estas comisiones y autoridades. Tanto es así que ninguna comisión de la Asamblea Nacional, pese a tener nosotros 19 asambleístas de nuestra bancada, ninguna de las comisiones es presidida por nosotros. Ni siquiera en la presidencia, ni tampoco en la vicepresidencia. Esto nos lleva a pensar que la intención política de la mayoría de la Asamblea Nacional es precisamente esa, la de aislar de manera total la visión, la representación del Movimiento Construye y en general a los 2 millones de ecuatorianos que el Movimiento Construye o votaron por el Movimiento Construye en las elecciones anteriores. Asimismo, hay que mencionar que la decisión de la mayoría de la Asamblea Nacional también se ve reflejada en el aislamiento y en el alejamiento que ha decidido tener del Movimiento Construye en las 4 comisiones consideradas más delicadas en la Asamblea Nacional, que son la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia y las 2 comisiones económicas. Esto tiene una explicación, estimado Miguel. Básicamente es la decisión de la voluntad de esta mayoría es precisamente porque quieren mantenerle al Movimiento Construye alejado de la fiscalización, alejado de la reestructuración y reinstitucionalización del Estado y alejado de las condiciones económicas de la Asamblea Nacional, que va a revisar en pronto ya las reformas tributarias y las reformas que el presidente electo Noboa va a presentar al legislativo. En este sentido, nuestra posición es una posición de tranquilidad, es una posición de sensatez y sobre todo algo que ya conocían, que es que no quieren tener el legado de Fernando Villavicencio en la fiscalización, el tratamiento, expertise y conocimiento profundo
del movimiento Construye en materia económica, ni tampoco en la reinstitucionalización del Estado. Vamos a nosotros como movimiento Construye a continuar. Estamos en diversas comisiones, en todas estamos en minoría. No obstante, vamos a hacer un trabajo profundo, un trabajo técnico, un trabajo que nos va a llevar a todos los legisladores del movimiento Construye, así como la representación que tiene en la Asamblea Nacional, a dejarlo en el mejor de los presagios, debido a que nosotros tenemos en nuestro haber un capital político que tenemos que cuidar y sobre todo representarlo de la mejor manera en esta Asamblea Nacional. Esa es un poco la primera impresión que tenemos de la Asamblea. Creemos que todavía falta mucha tela que cortar. Sabemos que se vienen las reformas tributarias, sabemos que se vienen reformas importantes y creemos que con esto, este reparto de la Asamblea Nacional no va a tener capacidad operativa real ya cuando los temas se vuelvan más complejos y más difíciles de tratar. Hay uno de los puntos que hay una expectativa. Para el martes próximo, 28 de noviembre, estaba previsto la posesión del Contralor, que fue elegido en un concurso en el Consejo de Participación. Ahora, por anuncios en la Asamblea, sería el 30, es decir, se está dilatando cuando en un hecho inédito, quien quedó segundo en el concurso ha renunciado ante el presidente de la Asamblea. ¿Qué es lo que se busca? Cuando aquí debieran lo más pronto posible, si aquí tanto se critica el funcionamiento de los organismos de control, se está dilatando la posesión de quien ya fue elegido en concurso para la Contraloría General del Estado. La agenda de impunidad, estimado Miguel, funciona de varias formas. Nunca una agenda de impunidad funciona sobre la mesa. Eso lo dijimos nosotros cuando se estaban llevando las conversaciones, que parecía que se iba a conformar una mayoría proactiva, propositiva y que iba a impulsar una agenda de honestidad y transparencia. Nosotros dijimos, por más de que exista esa intención, por más de que exista ese deseo de parte de ciertos grupos políticos, la agenda de impunidad trabaja bajo la mesa. Es decir, no va a estar dentro de las conversaciones, precisamente para no revelar las intenciones verdaderas de cada una de las fuerzas políticas que conforman esta mayoría. Y es así, hoy día lo estamos viendo ya en aplicación. Vemos que se pretende dilatar la posesión del Contralor General del Estado, se pretende observar la designación de él y del concurso que le llevó a estar en esa posición. Y estamos ante la realidad esta cruda y difícil de digerir, que es la realidad de la impunidad. La agenda de impunidad comienza a tener ya las primeras actuaciones. Estamos viendo el tema del Contralor, estamos viendo el tema de la amnistía a Ricardo Patiño, estamos viendo el potencial juicio político a la fiscal, estamos viendo en otros ámbitos del poder también el concurso, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia, de ciertos magistrados. Estamos viendo la agenda de impunidad ponerse en aplicación en el país, y eso nos está llevando a quienes somos la bancada de la decencia, la bancada de la verdad, la bancada de la democracia, a ponernos en una situación de alerta y alertar al país que estamos viviendo lo que temíamos la sociedad positiva del país, que es la aplicación de la impunidad en el amplio sentido y en todas las instancias del poder. Pues deben saber estos miembros de la mayoría, así como quienes están impulsando esta agenda, que no lo vamos a permitir. Vamos a agotar todos los esfuerzos de parte del movimiento Construye y de quienes representamos a estos 2 millones de ecuatorianos, que vamos a proponer al país todas las iniciativas posibles para evitar que la agenda de impunidad tenga éxito y que el país se vea sometido y embebido en un problema de impunidad que no podrá salir jamás si es que se logra poner en aplicación. Dentro de la agenda de Construye, ayer conocimos esta propuesta de enmienda constitucional para reformar
precisamente la Constitución, artículo 79, a fin de que se pueda conceder la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano en casos de cometimiento de delitos de crimen organizado. ¿Cómo piensan conseguir? Ustedes tienen 19 votos, van a poner las firmas. ¿Cómo lograr que haya coherencia entre el discurso politiquero en la Asamblea y la acción concreta que permita llevar a cabo una de tantas acciones? Con esto no se soluciona el problema, pero sí un mensaje importante de extradición de quienes están vinculados al crimen organizado. Bueno, esta propuesta que le hicimos el día de ayer al país, a la mayoría de la Asamblea y a nuestros votantes, es la expresión del deseo popular, estimado Miguel. La gente en las calles pide a gritos que los criminales, los grandes capos de la mafia, los grandes capos del crimen organizado, no sean juzgados en el Ecuador. Que estos personajes sean juzgados fuera del país, porque existe mucha contaminación en nuestra justicia que con la utilización de medidas cautelares, con la utilización del poder que tienen estas estructuras, pueden influenciar nuestro sistema de justicia y de esa manera obtener sus libertades, obtener esta impunidad que tanto nosotros reclamamos. Esta propuesta de permitir la extradición de nacionales es una propuesta que va más allá de la propuesta que se hizo en febrero de este año, cuando se la llevó a la consulta popular y ganó el no. Más allá de la victoria o derrota que haya sido en esta pregunta y en estas condiciones, en esa consulta popular, nosotros tenemos claro que esta es la voluntad de la ciudadanía. Sabemos que esta propuesta, que son para 4 delitos, tipos de delitos específicamente, que son los delitos transnacionales, los delitos de crimen organizado, los delitos sexuales, ciertos delitos sexuales y los delitos contra la vida, tiene y tendrá el apoyo popular. Pero lo que es mejor todavía es que nuestra propuesta es presentarle al país también un ahorro de dinero para no volver a las urnas por una cuestión que puede ser resuelta en la Asamblea Nacional. Al presidente electo Noboa le decimos: no gaste más recursos si es que esta es la propuesta y si te quiere incorporar esta pregunta. Nosotros podemos tramitarla en la Asamblea Nacional y darle al país un respiro en relación al crimen organizado y también en relación a los gastos que puede generar una consulta popular en estos términos. Nuestra propuesta va en torno a que queremos ofrecerle a la ciudadanía esta posibilidad, esta tranquilidad de que cuando se lleven ya a la cárcel a algún gran capo de las estructuras criminales, no regrese a las calles. Esa es básicamente la propuesta y creemos que conseguir las 46 firmas que requiere para la presentación de la iniciativa es posible. Estamos en conversaciones con sectores y con asambleístas cercanos a nuestra bancada, a nuestra posición, y que creemos tendremos una muy buena propuesta y pronto la conocerá el país ya en términos expresos y específicos. Esta propuesta, asambleísta Peñafiel, está ya elaborada, se aspira, si es que hay ideas para mejorarla, de tal manera que en la esencia de la propuesta haya la enmienda que permita viabilizar la extradición. Tenemos ya elaborado un borrador de la propuesta, más que borrador, tenemos la primera digamos, propuesta ya redactada. No obstante, siempre es importante considerar las opiniones de otros legisladores que también podrían apoyarla, y en ese proceso estamos. Obviamente, nosotros hacemos un llamado a la Asamblea Nacional y a todos los legisladores en relación a este tema, pero también le hacemos al oficialismo, también se lo hacemos al socialcristianismo, que dejemos el discurso de lucha contra la inseguridad y pongamos en acción algo, una herramienta. No es la solución total, no es la panacea total, pero creemos que es una puerta que nos puede permitir ayudar a la lucha contra la inseguridad a todas las instancias del poder público, y eso también estamos nosotros abiertos a seguirlas conversando, pero en pronto ya tendremos una propuesta definitiva, un texto definitivo para que el país y la ciudadanía lo conozca a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, habrá que conversar con otros bloques
para unir esfuerzos, esto será cuestión, siendo la iniciativa de ustedes, el que haya voluntad política, porque, insisto, se llenan la boca de criticar por la inseguridad, se llenan la boca de la necesidad de endurecer las normas, de hacer cambios, pero en la práctica, cuando se trata de concretar, no vienen en este caso las firmas o los respaldos. Sí, esa es un poco nuestra visión. Queremos nosotros llevar a la práctica el discurso. Queremos llevar a la práctica el discurso, y no solamente el nuestro, sino el discurso de todos los asambleístas, de todos los legisladores que tenían este discurso en campaña, que han dicho en todos los medios de comunicación que apoyarán cualquier iniciativa que venga de cualquier sector con el objetivo de luchar contra la inseguridad. Pues qué mejor si tuviéramos unanimidad cuando se lleve esto a votación, qué mejor que tuviéramos una gran mayoría de apoyos en las firmas para la presentación de la iniciativa, qué mejor. Obviamente, nosotros sabemos que esto golpea fibras sensibles de ciertos sectores que no están de acuerdo con promover reformas que golpeen a las estructuras criminales, pero nosotros estamos seguros que tenemos más de las 46 firmas, y además en el momento de la votación, cuando ya esto se dé, luego de un año, porque eso también hay que mencionarle a la ciudadanía, nuestra Constitución nos obliga a tratar ya la aprobación en caso de que la Corte Constitucional emita un dictamen a favor, más que a favor, de trámite, en donde nos establezca el trámite para poder procesar esta enmienda, podamos efectivamente ya tener estos votos, y ahí veremos quiénes están con el país o quiénes están con la mafia. Como esto toma tiempo, la iniciativa la quieren madurar, procesar y presentarla en los próximos días. Sí, efectivamente, ya la presentación del documento específicamente será presentado en los próximos días, hasta poder recaudar las firmas, hasta poder llevar a cabo el trabajo político con los demás legisladores, y que creo que podría ser factible la próxima semana, después de la posesión del presidente Noboa del día de mañana. Volviendo al tema legislativo, el hecho de que ustedes no presidan ninguna comisión, esto ha sido un golpe quizás a la tarea emprendida por quien fuera líder del movimiento y que terminara asesinado el 9 de agosto pasado. No es una afrenta para el movimiento, para lo que hizo precisamente Fernando Villavicencio. Incluso, ¿en qué va a quedar la investigación que se habló desde la Asamblea Nacional de su crimen? Sí, nosotros, estimado Miguel, consideramos que esto es una especie de sanción por parte de la mayoría que actualmente controla la Asamblea Nacional al discurso, a la memoria y sobre todo al legado de Fernando Villavicencio y de quienes lo estamos representando ahora en el legislativo, que es la bancada Construye. Ahora, esto, como lo hubiera tratado y lo hubiera hecho Fernando, no es una limitante para nuestro trabajo. Esto no es un impedimento para ejercer nuestra actividad. Nosotros lo hemos dicho, pese a que estamos ausentes de las comisiones más sensibles de la Asamblea Nacional, es para nosotros importante llevar el discurso a la ciudadanía, traer la verdad, llevarles la verdad a las calles. Y eso lo vamos a hacer de una forma directa, de una forma clara, y sobre todo desde cualquier ámbito del legislativo y desde cualquier ámbito que nos ha puesto la ciudadanía, los votos de la ciudadanía en este periodo. Lo hemos dicho, lo vamos a hacer, sea en la comisión que sea y sea desde la minoría que sea. Nuestra voz será escuchada y nosotros le diremos a los que se sienten inconformes, a los que se sienten mal por nuestra presencia en la Asamblea Nacional, le diremos la verdad, y eso no nos van a detener con este tipo de artimañas políticas. Mientras tanto, ha habido conversaciones para articular otros proyectos de ley con otros sectores de la Asamblea Nacional. Tenemos conversaciones caminando, estimado Miguel. Sabemos que el presidente Noboa tiene en principio lo más importante de su gobierno, lo ha dicho y lo ha mencionado varias veces, que es la presentación de las reformas tributarias y de los proyectos de ley económicos urgentes, que los presentaría de manera, digamos, inmediata.
Esperamos también eso tratarlo. Nosotros tenemos nuestra visión respecto de los tributos, de las prioridades del país, de nuestra agenda legislativa, y sabemos que cuando este tipo de cosas se empiezan a tratar en la Asamblea Nacional es cuando comienzan a fisurarse y a dañarse las alianzas, porque son elementos sensibles para la ciudadanía. Recordemos que los temas tributarios fueron el eje fundamental en el cual el presidente Lasso, a inicios de su gobierno, presentó y obtuvo la abstención, el apoyo, hablemoslo claro, el apoyo del Movimiento Revolución Ciudadana para imponer los tributos que hasta el día de hoy seguimos padeciendo. Entonces, todavía yo diría, hay que esperar, nuestras conversaciones son transversales, creemos que el país merece días mejores, no días peores, el país merece tranquilidad económica, no retroceso económico, el país merece desarrollo y merece empleo, no lo contrario, y para eso nosotros estamos trabajando en el legislativo desde nuestras reformas legales y también desde las otras propuestas e iniciativas de otras bancadas que son importantes en la legislatura. ¿Qué piensa Jorge Peñafiel de estas primeras propuestas que están dentro de la agenda del bloque que hace mayoría y que conformó esta mayoría legislativa? Primero, el juicio político de la fiscal va porque va, dicen. Y segundo, esta amnistía para quien está prófugo de la justicia en México. ¿Qué piensa de eso? Bueno, esa es la agenda de impunidad, querido Miguel. Lo hemos dicho, están queriendo intervenir en otras instituciones del Estado para mermar y para debilitar la fuerza de las autoridades que de alguna manera han querido hacer justicia en este país, como es la fiscal general de la Nación. No es una fiscal perfecta, nadie es perfecto, pero nadie puede negar que el trabajo, el esfuerzo, la concentración y sobre todo el expertise de la fiscal han sido necesarios, han sido fundamentales para llevar la justicia a que prime y a que brille por sobre la oscuridad de la impunidad, por sobre la oscuridad de la mentira. Asimismo, lo propio con el tema de la amnistía al señor Patiño. Si bien él es un personaje que es político, ha sido ya definitivamente, está siendo perseguido por las instancias judiciales del país y nosotros no podemos darle pie y espacio para que sean intervenidas estos procesos, estos trámites y de esa manera generar una impunidad al traerlo al país. Es decir, olvidarnos de lo prioritario, de lo necesario, que es la seguridad, que es el empleo, que es el trabajo legislativo fundamental para la ciudadanía y darle las amnistías a prófugos de la justicia. Nos parece absolutamente innecesario, nos parece un despropósito del legislativo y creemos que eso no debería tramitarse, no debería procesarse. Ahora, la tarea de fiscalización es fundamental en un órgano legislativo, al igual que la legislación, pero en el tema de fiscalización es curioso, cuando en la anterior asamblea, que fue disuelta, hubo un trabajo excelente, documentado, de Fernando Villavicencio, y resulta que ahora están quienes manejan esa comisión, tienen 4 de 9, reivindican que hay que perseguir la impunidad. ¿Impunidad de quién? Juicios políticos, están insistiendo al juicio a la fiscal general y otros a actuales funcionarios, incluso juicio político, reanudar al presidente saliente Guillermo Lasso. ¿Cuánto pudiera contribuir eso? ¿Y qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa con tantas investigaciones que fueron realizadas en la Comisión de Fiscalización y que lideró Fernando Villavicencio? Seguramente eso se va a sepultar, se va a archivar o presumiblemente se puede desaparecer. Sí, coincido definitivamente, estimado Miguel. Existe una sospecha muy grande, por decirlo menos, de por qué se está seleccionando ciertos casos de fiscalización cuando hay otros que son más importantes y que ya venían caminando y que ya tenían los elementos suficientes para poder procesarlos. No obstante, estamos viendo que este grupo de asambleístas que conforman la Comisión de Fiscalización están queriendo utilizar el poder de la comisión, el poder que les otorgó el pueblo ecuatoriano para su beneficio, el beneficio de promover la agenda de impunidad
de las personas que pertenecen a esa organización perfectamente. Y eso es lo que nosotros hemos venido señalando. Hemos dicho, cuidado, se nos filtra la agenda de impunidad. Le hemos alertado al presidente Noboa y le hemos dicho, señor presidente, nosotros sabemos quiénes son sus socios. Su socio fundamental es alguien que va a interesarle la agenda de impunidad. Tiene que estar claro de que al menos eso no debería procesarse. Pero claro, ante la realidad de los votos, el presidente Noboa ha decidido ir por ese lado. Y en la Comisión de Fiscalización, lo único que tenemos en este momento es un despecho total, incluso con la presidenta, Pamela Aguirre, pasar de Fernando Villavicencio, alguien que dio la vida por la transparencia y por la honestidad de este país, por la lucha anticorrupción, para pasar a manos de Pamela Aguirre, que yo no desmerezco su capacidad, yo no desmerezco su legitimidad de estar allí, pero sí desmerezco los objetivos que se han trazado, porque esos objetivos definitivamente no son los que el pueblo ecuatoriano busca, no son los que el pueblo ecuatoriano quiere. El pueblo ecuatoriano quiere fiscalización técnica, fiscalización objetiva, no con fines políticos para beneficiar a los adherentes de su organización, no una fiscalización dirigida para generar un espacio de impunidad en el país. Entonces, esos son elementos que hay que señalar, hay que dejarlos en claro y que la ciudadanía, los jóvenes de nuestro país y la posteridad lo conozcan, sepan cuál es la intención de esos grupos de asambleístas que están presentes en las comisiones más sensibles que tiene el legislativo. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando de estos temas al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye y esta propuesta que habrá que ver cómo se pronuncian el resto. Es cuestión de la definición si en verdad lo que dicen, hacen aquellos sectores que hablan de combatir la impunidad y el crimen organizado y el momento de decidir no aparecen. Muchas gracias a Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Un saludo, mi querido Miguel, un saludo a toda tu audiencia, saludos en cabina y que tengan un muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7 de la mañana con 58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, para hablar de los pactos, acuerdos, gobernabilidad, amnistía, juicio a la fiscal general. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Hola,